Ley Federal del Trabajo. Parte 3, del artículo 404 al artículo 471. Capítulo 4. Contrato ley. Artículo 404. Contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en un rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas. En una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional. Artículo 405. Los contratos ley pueden celebrarse para industrias de jurisdicción federal o local. Artículo 406. Pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, de una rama de la industria en una o varias entidades federativas, en una o más zonas económicas, que abarque una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Artículo 407. La solicitud se presentará al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Artículo 408. Los solicitantes justificarán que satisfacen el requisito de mayoría mencionado en el artículo 406, acompañando la constancia de representatividad obtenida conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis, o con el padrón de socios si tienen celebrado contrato colectivo de trabajo o son administradores del contrato ley. Artículo 409. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y benéfica para la industria la celebración del contrato ley, convocará a una convención a los sindicatos de trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. Artículo 410. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa y en los periódicos o por los medios que se juzguen adecuados y señalará el lugar donde haya de celebrarse la convención y la fecha y hora de la reunión inaugural. La fecha de la reunión será señalada dentro de un plazo no menor de 30 días. Artículo 411. La convención será presidida por el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o por el representante que al efecto éste designe. La convención formulará su reglamento e integrará las comisiones que juzgue conveniente. Artículo 412. El contrato ley contendrá y los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención. 2. La entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarque o la expresión de regir en todo el territorio nacional. 3. Su vigencia, que no podrá exceder de 2 años. 4. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones 4, v, b y 9. V. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de que se trate, y b. Las demás estipulaciones que convengan las partes. Artículo 413. En el contrato ley podrán establecerse las cláusulas a que se refiere el artículo 395. Su aplicación corresponderá al sindicato administrador del contrato ley en cada empresa. Artículo 414. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores que estén representados en la convención, así como por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la misma mayoría de trabajadores. Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el presidente de la República, el gobernador del Estado o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato ley en la rama de la industria considerada. Para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la entidad o entidades federativas, en la zona o zonas que abarque o en todo el territorio nacional. Artículo 415. Si el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria, en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas o en todo el territorio nacional, podrá ser elevado a la categoría de contrato ley. Previo cumplimiento de los requisitos siguientes. Y la solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 407.
2. Los sindicatos de trabajadores y los patrones comprobarán que satisfacen el requisito de mayoría señalado en el artículo 406. 3. Los peticionarios acompañarán a su solicitud copia del contrato y señalarán los datos de su registro. 4. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de verificar el requisito de mayoría, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial de la entidad federativa y señalará un término no menor de 15 días para que se formulen oposiciones. V. Si no se formula oposición dentro del término señalado en la convocatoria, el presidente de la República, el gobernador del Estado o el jefe de gobierno de la Ciudad de México declarará obligatorio el contrato ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 414 y b. Si dentro del plazo señalado en la convocatoria se formula oposición, se observarán las normas siguientes. A. Los trabajadores y los patrones dispondrán de un término de 15 días para presentar por escrito sus observaciones, acompañadas de las pruebas que las justifiquen. B. El presidente de la República, el gobernador del Estado o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, tomando en consideración los datos del expediente, podrá declarar la obligatoriedad del contrato ley. Artículo 416. El contrato ley producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial de la entidad federativa, salvo que la Convención señale una fecha distinta. Una vez publicado el contrato ley, su aplicación será obligatoria para toda la rama industrial que abarque, en consecuencia, los contratos colectivos de trabajo celebrados con anterioridad suspenderán su vigencia, salvo lo dispuesto en el artículo 417. Haciéndose la anotación correspondiente por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Cuando exista celebrado un contrato ley vigente en alguna rama industrial, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no dará trámite al depósito de ningún contrato colectivo de trabajo en esa misma rama industrial. Artículo 417. El contrato ley se aplicará no obstante cualquier disposición en contrario contenida en el contrato colectivo que la empresa tenga celebrado, salvo en aquellos puntos en que estas estipulaciones sean más favorables al trabajador. Artículo 418. En cada empresa, la administración del contrato ley corresponderá al sindicato que represente dentro de ella el mayor número de trabajadores conforme a lo señalado en el artículo 408. La pérdida de la mayoría declarada por los tribunales produce la de la administración. Artículo 419. En la revisión del contrato ley se observarán las normas siguientes. Y podrán solicitar la revisión los sindicatos de trabajadores o los patrones que representen las mayorías señaladas en el artículo 406. 2. La solicitud se presentará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 90 días naturales antes del vencimiento del contrato ley, por lo menos. 3. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, convocará a los sindicatos de trabajadores y a los patrones afectados a una convención, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 411, y 4. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio que cumpla con lo previsto en el primer párrafo del artículo 414, el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral lo comunicará al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para su publicación en el Diario Oficial de la Federación o bien al gobernador de la entidad federativa o al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que lo publiquen en el Periódico Oficial de la entidad federativa, según corresponda. Las reformas surtirán efectos a partir del día de su publicación, salvo que la Convención señale una fecha distinta y v. Si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, el contrato ley se tendrá por prorrogado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Artículo 419 bis. Los contratos ley serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos 60 días naturales antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la fecha en que surta efectos la celebración, revisión o prórroga del contrato ley. Artículo 420. Si ninguna de las partes solicitó la revisión o no se ejercitó el derecho de huelga, el contrato ley se prorrogará por un periodo igual al que se hubiese fijado para su duración.
Artículo 421. El contrato ley terminará únicamente por mutuo consentimiento de las partes que representen la mayoría a que se refiere el artículo 406, previa consulta mediante voto personal, libre y secreto a los trabajadores. Y se deroga. 2. Se deroga. Capítulo V. Reglamento Interior de Trabajo. Artículo 422. Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. Artículo 423. El reglamento contendrá y horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. 2. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. 3. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. 4. Días y lugares de pago. V. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132, fracción V. B. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. 7. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. 8. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. 9. Permisos y licencias. X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de 8 días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción, y 11. Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Artículo 424. En la formación del reglamento se observarán las normas siguientes. Y se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. 2. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los 8 días siguientes a su firma, lo depositará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 3. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a los contratos colectivos y contratos ley, y 4. Los trabajadores o el patrón, en cualquier tiempo, podrán solicitar de los tribunales federales se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley y demás normas de trabajo. De conformidad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley. Artículo 424 bis. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública, para consulta de cualquier persona, el texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante dicha autoridad registral. Asimismo, deberá expedir copias de dichos documentos, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de Internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Artículo 425. El reglamento surtirá efectos a partir de la fecha de su depósito. Deberá imprimirse y repartirse entre los trabajadores y se fijará en los lugares más visibles del establecimiento. Capítulo B. Modificación colectiva de las condiciones de trabajo. Artículo 426. Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley. Y, cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen, y 2. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. La solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y 419, fracción I, y se tramitará de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Capítulo 7. Suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Artículo 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento.
Y la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos. 2. La falta de materia prima, no imputable al patrón. 3. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. 4. La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. V. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón, y b. La falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables, y 7. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Artículo 428. La suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento o a parte de ellos. Se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. Artículo 429. En los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas siguientes. Y, si se trata de la fracción I, el patrón o su representante dará aviso de la suspensión al tribunal para que éste, previo el procedimiento consignado en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley, la apruebe o desapruebe. 2. Si se trata de las fracciones 3 a v, el patrón, previamente a la suspensión, deberá obtener la autorización del tribunal, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. 3. Si se trata de las fracciones 2 y b, el patrón, previamente a la suspensión, deberá obtener la autorización del tribunal, de conformidad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley, y 4. Si se trata de la fracción 7, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Artículo 430. El tribunal, con excepción de los casos a que se refiere la fracción 7 del artículo 427, al sancionar o autorizar la suspensión, fijará la indemnización que deba pagarse a los trabajadores, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que encuentren nueva ocupación, sin que pueda exceder del importe de un mes de salario. Artículo 431. El sindicato y los trabajadores podrán solicitar cada 6 meses del tribunal que verifique si subsisten las causas que originaron la suspensión. Si el tribunal resuelve que no subsisten, fijará un término no mayor de 30 días, para la reanudación de los trabajos. Si el patrón no los reanuda, los trabajadores tendrán derecho a la indemnización señalada en el artículo 50. Artículo 432. El patrón deberá anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación de los trabajos. Dará aviso al sindicato, y llamará por los medios que sean adecuados, a juicio del tribunal, a los trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decretada. Y estará obligado a reponerlos en los puestos que ocupaban con anterioridad, siempre que se presenten dentro del plazo que fije el mismo patrón, que no podrá ser menor de 30 días. Contado desde la fecha del último llamamiento. Si el patrón no cumple las obligaciones consignadas en el párrafo anterior, los trabajadores podrán ejercitar las acciones a que se refiere el artículo 48. Lo establecido en el presente artículo no será aplicable en el caso a que se refiere la fracción 7 del artículo 427. En este supuesto, los trabajadores estarán obligados a reanudar sus labores tan pronto concluya la contingencia. Capítulo 8. Terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Artículo 433. La terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos, se sujetará a las disposiciones de los artículos siguientes. Artículo 434. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo.
Y la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos. 2. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. 3. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. 4. Los casos del artículo 38, I. V. El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Artículo 435. En los casos señalados en el artículo anterior, se observarán las normas siguientes. Y, si se trata de las fracciones I y V, se dará aviso de la terminación al tribunal, para que éste, previo el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley, la apruebe o desapruebe. 2. Si se trata de la fracción 3, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización del tribunal, de conformidad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley, y 3. Si se trata de la fracción 2, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización del tribunal, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Artículo 436. En los casos de terminación de los trabajos señalados en el artículo 434, salvo el de la fracción 4, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162. Artículo 437. Cuando se trate de reducción de los trabajos en una empresa o establecimiento, se tomará en consideración el escalafón de los trabajadores, a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad. Artículo 438. Si el patrón reanuda las actividades de su empresa o crea una semejante, tendrá las obligaciones señaladas en el artículo 154. Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable, en el caso de que se reanuden los trabajos de la empresa declarada en estado de concurso o quiebra. Artículo 439. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos, que traiga como consecuencia la reducción de personal, a falta de convenio, el patrón deberá obtener la autorización del tribunal. De conformidad con lo dispuesto en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley. Los trabajadores reajustados tendrán derecho a una indemnización de 4 meses de salario, más 20 días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo si fuese mayor y a la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162. Título octavo. Huelgas. Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 440. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Artículo 441. Para los efectos de este título, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. Artículo 442. La huelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos. Artículo 443. La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Artículo 444. Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. Artículo 445. La huelga es ilícita. Y, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, y 2. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Artículo 446. Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Artículo 447. La huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. Artículo 448. El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante el tribunal y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores sometan el conflicto a la decisión del tribunal. No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la huelga tenga por objeto el señalado en el artículo 450, fracción B.
Artículo 449. El tribunal y las autoridades civiles correspondientes deberán hacer respetar el derecho de huelga, dando a los trabajadores las garantías necesarias y prestándoles el auxilio que soliciten para suspender el trabajo. Capítulo 2. Objetivos y procedimientos de huelga. Artículo 450. La huelga deberá tener por objeto y conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 2. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título 7. 3. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del título 7. 4. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. B. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. Y 7. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. Artículo 451. Para suspender los trabajos se requiere y que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo anterior. 2. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 930. Y en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajos, y 3. Que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo 920 de esta ley. Artículo 452. Se deroga. Artículo 453. Se deroga. Artículo 454. Se deroga. Artículo 455. Se deroga. Artículo 456. Se deroga. Artículo 457. Se deroga. Artículo 458. Se deroga. Artículo 459. La huelga es legalmente inexistente si y la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción 2. 2. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450, y 3. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 920. No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Artículo 460. Se deroga. Artículo 461. Se deroga. Artículo 462. Se deroga. Artículo 463. Se deroga. Artículo 464. Se deroga. Artículo 465. Se deroga. Artículo 466. Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los siguientes servicios. Y los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta deberán conducirse a su punto de destino. Y 2. En los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, continuará la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo, hasta que puedan ser trasladados a otro establecimiento. Artículo 467. Se deroga. Artículo 468. Se deroga. Artículo 469. La huelga terminará. Y, por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones. 2. Si el patrón se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores. 3. Por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes. Y 4. Por sentencia del tribunal si los trabajadores o patrones someten el conflicto a su decisión, en términos de lo previsto en el artículo 937 de esta ley. Artículo 470. Se deroga. Artículo 471. Se deroga.